Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al noticiero cultural del canal universitario UACJ, el número 1 de toda la región. Transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, nos saluda su servidor David Alonso Ordóñez. ¡Comenzamos! Ciudad Cuauhtémoc en la división multidisciplinaria Cuauhtémoc. Ahora vamos con un corte de nuestros patrocinadores. Cuando falló una cápsula viajera, Pancho se salvó con un salto de primera. Porque con Chocomil y comiendo como fiera, se hizo Pancho Pantera. Chocomil y una dieta balanceada ayudan a ser verdaderos panteras, rebosantes de energía, ágiles y dinámicos, porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomil te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches tengas. Un saludo pues principalmente a ti y al auditorio que nos está escuchando en este momento. Aquí estamos contactando, pues no hay más que decir, empezar con la historia, con el primer capítulo. Pues que si la servidumbre existe desde el siglo V y el siglo VII, se creó un sistema en el cual el siervo dependía totalmente de su amo. Sin embargo, todo esto pues tuvo sus procesos y sus cambios en los cuales se le daba la oportunidad al siervo de que tuviera una tierra prestada, pero al fin y al cabo era en la que podía vivir, en la que podía reproducirse, en la que podía incluso formar una familia, y esta familia se hacía cargo totalmente de sus tierras, de sus campos. Conforme fue pasando este derecho que se les daba, se fueron sintiendo pues dueños de esas tierras. Entonces empezaron a luchar, empezaron a trabajar, empezaron a crear sus comunidades, y a pesar de los rasgos desiguales que existían, pues era una comunidad en la cual participaban hombres y mujeres. Incluso la participación, todo lo que sucedía con los campesinos, pues dependía totalmente de los amos, sus pensamientos, sus decisiones incluso, pero protegiendo a la mujer. Sin embargo, pues todo esto fue cambiando poco a poco. Incluso sucedió una lucha por lo común, en la que pues hubo guerra entre los campesinos y los terratenientes, porque no se conformaron con que les dieran el derecho a vivir en una tierra, de que les dieran derecho a casarse y a tener hijos. Estos ya querían sentir parte de esas tierras y decían que lo que trabajaban era lo que les pertenecía. Entonces se rebelaron, ya no trabajaban en las tierras de sus amos, ya no trabajaban en sus tierras propias, incluso las cuidaban, mas no se hacían cargo totalmente de ellas. Lucharon en contra de los impuestos en los que el señor, el amo, recaudaba cuando un siervo moría, cuando se concedió un nuevo matrimonio. Entonces todo esto pues creó grandes diferencias sociales, grandes diferencias entre las tierras que se les entregaban principalmente, que fue una lucha social tremenda, que a continuación nuestra compañera Jessie nos seguirá contando más a profundidad de cómo fueron los impactos que sucedieron en la sociedad desde que los campesinos tuvieron derechos y ellos adueñaron de esos derechos y querían que esos mismos derechos crecieran. Y hasta luego, que tengan una muy buena noche. Saludos, Rocío Alvarado. Hola, ¿qué tal? Bueno, entre los años de 1117 y 1350 se dieron una serie de movimientos y de cambios significativos en lo que eran estas épocas. Primeramente, se llevó a cabo la concesión de privilegios y fueros, y se establecieron algunas reglas, entre ellas la obligación a los siervos a servir a los soldados, así como también el derecho a la enajenación, la sustitución de servicios laborales, y se empezó a pagar. Otro aspecto significativo es que se les obligó a los campesinos a pagar impuestos, por lo que algunos pues perdieron sus tierras debido a ello. Debido a que los campesinos perdieron algunas tierras,
miles de familias se vieron afectadas a ello, y a las mujeres también de todas las clases se les vio afectadas debido a que desheredaron la propiedad. La mayoría de las mujeres ya podía vivir sin la tutela masculina, por lo que empezaron ellas a buscar trabajos para sus familias y se empezaron a desarrollar como carniceras, herreras, campesinas y en lo que podían. Debido a la autonomía que la mujer llevó a cabo en esos tiempos, los sermones de los curas no se hicieron esperar y comenzaron entonces a condenar estos actos, que para ellos pues eran incultos o impuros. Debido a los grandes cambios sociales que se vivieron en esta época, surgió un nuevo grupo llamado herejía, que intentaba hacer consciente una sociedad nueva y reinterpretar aquellas ideas que para la Iglesia eran vanas. Se basaba principalmente en la teología de la liberación, así como también denunciaba jerarquías y las propiedades privadas y la acumulación de riquezas, pues era algo que no era necesario en aquellas épocas. Para ellos, Dios ya no hablaba a través del clero, pues la Iglesia se había convertido en un poder despótico, donde solamente quería tomar dinero de toda la gente pobre que en ese tiempo estaba. Debido a la creación de los grupos herejes, el Papa creó la nueva ideología de la Santa Inquisición. La Iglesia para ese entonces se había convertido en un poder despótico, con vestidura divina para gobernar injustamente a todo aquel pueblo que se dejara. Acusaba entonces a la herejía como una insubordinación social. El clero trató de exorcizar el deseo sexual, incluso expulsaba a las mujeres de cualquier participación en la Iglesia. La sexualidad en este entonces ya era un objeto de vergüenza y tabú. Existían posiciones sexuales que se permitían y otras no, e incluso días en donde se podía practicar el sexo y otros días no. Es importante resaltar que se condenó la homosexualidad. Para la Iglesia, la mujer no tenía voz ni voto y no podía adoptar atuendos que fueran provocativos en ese entonces. Fue así como la Iglesia trató de dominar a la mujer y a las altas expectativas que tenía. Aquella mujer rebelde o que trabajara se convertía automáticamente en bruja y la Santa Inquisición debía eliminarla lo antes posible. Bueno, de todo esto es importante resaltar que ya en la Edad Media se buscaba el reconocimiento de la mujer, pero desafortunadamente aquellos sueños fueron frustrados por la Iglesia debido a la condena que ésta dio hacia la mujer y a su imagen, así como a sus sueños y aspiraciones que se tenían. Fue entonces que pues llegaron diferentes movimientos sociales que más adelante los vamos a poder ver ya con más detalle. Muchas gracias, Jessie. Y ahora nos vamos con el capítulo número 2, la acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres, con nuestros corresponsales René, Viviana y Valeria. Un saludo desde el estudio. Hoy nos encontramos en el noticiero cultural con la grandiosa investigadora Bárbara Omolade, quien nos va a hablar sobre sus investigaciones de las mujeres de Afroamérica. ¿Nos pudieras darnos una perspectiva en cuanto a la degradación de las mujeres? Claro que sí. Bueno, pues en este sentido se habla de que la mujer era utilizada como un objeto, más bien que debía servir al hombre blanco. El hombre la utilizaba su vagina, todo su cuerpo como un objeto de placer. Se hacía como una inversión de capital por parte del hombre, en el cual pues ya conforme el proceso de embarazo se decía que se hablaba de una plusvalía acumulada que era representada en el hijo, y pues es simplemente eso, que la mujer pues era utilizada como un objeto sexual nada más y como una inversión para el capital acumulado. Muy buena tu aportación en estas fechas que acabamos de pasar, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos hubiera gustado mejor tenerla en ese día, pero por cosas de agenda personal no se pudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando sobre el tema de la acumulación del trabajo, todo este tema que envuelve el capitalismo. Bueno, hablamos de que en tiempos de 1525
hubo muchas guerras, abarcaron hasta 1535, en donde hubo guerra sobre la rebelión de las mujeres en Nuevo Jerusalén, debido a que se permitió la poligamia por parte de los hombres y de las mujeres. Todo esto pues en base a las mujeres, y fue una rebelión pues muy grande. Hubieron otras guerras como la guerra campesina o la que era la revolución del hombre común. Esta fue en 1525, y pues ya en base a estos diferentes tipos de guerras pues terminó la guerra en Europa, la revolución en Europa. Luego pasamos a la Edad Media, en la cual la economía feudal se enfrentó pues a una crisis de acumulación. Suprimían y obligaban a las personas, a los trabajadores, a trabajar para ellos. Eran esclavos americanos en su mayoría, y pues esclavos africanos. Trabajaban en minas y plantaciones. Muchos de los hombres pues eran explotados en este sentido. Se dio un sometimiento de mujeres para la reproducción en fuerzas de trabajo. En todo este proceso pues muchos hombres murieron debido al saqueo de plata y todo lo que trabajaban en las minas. También en Europa Occidental pues se dio la caza de brujas, las marcas de fuego, los azotes, encarcelamientos a hombres que querían ser liberados en su tiempo, pero que pues eran utilizados como objeto de esclavos. En el horizonte pues se trabajaron pues lo que era el tráfico de esclavos, y por los mares pues transportaban a sirvientes que eran contratados supuestamente. Pues en Europa se revitalizó la esclavitud en el siglo XV. En esta forma pues explotaban a muchas personas. No pudieron ser restablecidas lo que era la esclavitud y la servidumbre, y es por esto que se creó una guerra, una crisis laboral en la Edad Media. Al igual pues se privatizó la tierra, y pues las relaciones sociales que había en este tiempo pues causaron mucha pobreza y muchos problemas. En este tiempo pues se dio lugar al involucramiento de mujeres indígenas, africanas y europeas, pues en temas de producción, en temas de esclavitud, y pues era la transición del feudalismo al capitalismo, y pues se dieron muchos cambios en este sentido gracias a la lucha de hombres y mujeres, aunque pues en este sentido se tomaba como un derramamiento de sangre de pies a cabeza. Privatización de la tierra en Europa, producción de escasez y separación de la producción respecto a la reproducción. Desde el comienzo del capitalismo, la guerra y la privatización de la tierra se empobreció a la clase trabajadora. Esto fue un fenómeno internacional, que el mayor proceso de privatización y crecimiento de la tierra tuvo lugar en América. En Europa, a finales del siglo XV, comenzó la privatización en diferentes formas. Una de ellas fueron la expulsión de inquilinos, aumento en las rentas e incremento en los impuestos del Estado. Por otra parte, en el siglo XVI se vieron las guerras más frecuentes, con un nuevo tipo de guerra. Esto era debido a la innovación de las tecnologías que se estaban mejorando en este siglo, y fundamentalmente porque los estados europeos siguieron recurriendo a las conquistas territoriales para resolver sus crisis económicas, financiando y conquistando territorio. Asimismo, a comienzos del siglo XVII, españoles se apropiaron de la tercera parte de las tierras comunales indígenas bajo el sistema de encomienda. En Europa era muy común tener esclavos, y los esclavos eran los africanos, por lo cual
África tuvo una gran consecuencia en la agricultura porque a causa de la caza de esclavos, muchas de las comunidades se quedaban sin estos jóvenes. Por otra parte, les hablaré de la revolución de los precios y la represión de la clase trabajadora en Europa. El fenómeno inflacionario llamado la revolución de los precios, definición de Resmay en 1971. Esto por sus devastadoras consecuencias en la sociedad en sí. La llegada del oro y de plata de América hacia Europa a través de España fue una corriente causal. Esto provocó obviamente mucho empobrecimiento en América Latina y enriquecimiento para Europa. Los precios aumentaron debido a un desarrollo de sistema nacional e internacional por la exportación e importación de productos agrícolas. Los comerciantes juntaban y almacenaban mercancías en sus bodegas, silos o en cualquier propiedad que tuvieran con tal de dejar a los pobladores sin esta mercancía y dejarlos aún más pobres. Un muy lamentable hecho de esto que les digo del almacenamiento fue en Amberes en septiembre de 1565, cuando los pobres literalmente estaban muriendo en las calles, mientras que un asilo se derrumbaba por el peso de un grano abandonado en su interior. Los precios en aumento ocurrían con los pequeños granjeros, renunciando a tierras para comprar grano o pan para así poder seguir alimentando a sus familias. La revolución de los precios provocó también un colapso histórico en los salarios reales, comparable al que estamos viviendo en la actualidad en África, Asia y América Latina. El colapso del salario fue especialmente desafiante para las mujeres, como hasta la fecha lo vemos comúnmente. En el siglo XIV las mujeres recibían la mitad del sueldo que recibían los hombres, a pesar de que hacían el mismo trabajo, la misma fatiga, todo, pero obviamente por discriminación solo se recibía la mitad del sueldo. Mientras que a mediados del siglo XV, por esto mismo de la revolución de los precios, la mujer solo estaba recibiendo un tercio del sueldo del hombre. Bien injusto, pero así debía de ser, porque pues siempre se ha permitido. Las mujeres eran quien por lo general iniciaban las revueltas para la comida. Ellas lo hacían todo por el bien de su familia, a pesar de que eran menospreciadas y con un sueldo mínimo, eran quienes siempre estaban en lucha constante. El que manda sabe que Añejo de Bacardí, por su calidad, es internacional. Calidad que se demuestra en la prueba del añejo. No solo la que usted ha hecho y conoce, sino la del fuego. En un flameador de bebidas finas, sirva Añejo de Bacardí. Y en otro, la bebida que usted acostumbre. Encienda y deje calentar un poco. Añejo de Bacardí conserva su buque, porque Añejo toma su nombre de su añejamiento. El otro desaparece. Si su bebida pasa la prueba, lo felicito. Si no, cambie a Añejo de Bacardí. Gracias. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Evite el exceso. Añejo de Bacardí. Usted manda. Buenas tardes, en este momento les voy a hablar acerca de la intervención en la reproducción del trabajo, la asistencia a los pobres y la criminalización de los trabajadores. En la Edad Media, la migración, el vagabundeo y el aumento de los crímenes a la propiedad eran parte de la resistencia a la pobreza y la desposesión. Los estados promulgaron nuevas leyes contra el vagabundeo, en las cuales
era aceptado la esclavitud de los vagabundos y también la pena capital a los que reincidieran. Las consecuencias sociales de la nueva fase de la globalización de la que hoy somos testigos nos dicen que el empobrecimiento, las rebeliones y la escalada criminal son elementos estructurales de la acumulación capitalista. En cuanto al periodo de transición en Europa, surgió siendo una etapa de intenso conflicto social, en la cual a los trabajadores se les quería tener recluidos y espiados para que se pudiera controlar los lazos que se llevaban en ellos. No se les era muy aceptado que se reunieran, por lo cual se empezaron a prohibir y a hacer nuevas leyes en las cuales ya no había lazos ni socialismo entre ellos. También les voy a hablar acerca del descenso de la población, la crisis económica y el disciplinamiento de las mujeres. En menos de un siglo, desde que Colón tocase tierra en el continente americano, los europeos habían traído la muerte a América. En el siglo que siguió a la conquista, la población cayó alrededor de 75 millones en Sudamérica, lo que representaba el 95% de sus habitantes, de acuerdo a David Stannard en 1992. En México, la población disminuyó de 11 millones en 1519 a 6.5 millones en 1565 y unos 2.5 millones en 1600. El pico de la crisis demográfica y económica fueron las décadas de 1620 y 1630. La crisis poblacional de los siglos XVI y XVII y no la hambruna en Europa del siglo XVIII, tal y como ha sostenido Foucault, lo que convirtió la reproducción y el decrecimiento poblacional en asuntos de Estado. En esto se vio que las mujeres fueran agredidas, ya que ellas en ese momento eran libres de dar consentimiento en su labor de parto. Ellas tenían su derecho para su reproducción y para tener actos sexuales que no estuvieran ligados a tener hijos. Pero como era un decrecimiento en la población, se empezó a ver como que era un problema del Estado, por lo cual el Estado tuvo que poner leyes acerca de la matriz de la mujer. En estas leyes se comenzó a tratar a la mujer como una casa de brujas. En esta casa de brujas se mataban a los niños y las mujeres que mataban a los hijos del demonio, que así eran llamadas, a estas mujeres se les castigaba con pena de muerte, aunque no haya sido su culpa. También se les castigaba a las mujeres que no dieran conocimiento de su embarazo y a las mujeres que antes del bautizo se les muriera su hijo, aunque no haya sido su culpa. También se le daba muerte a las mujeres, a las parteras que trajeran vida a este mundo sin haberlo dicho al Estado. Por lo cual las parteras fueron removidas de su cargo y en esto entraron los hombres médicos a dar vida ahora a las nuevas generaciones. Pero si las parteras querían continuar con su vocación, tenían que ser espías del Estado para así lograr que la población comenzara a aumentar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Ahora nos enlazamos con Selene y Alondra para que nos hablen de la segunda parte del capítulo número 2, la construcción de la diferencia en la transición del capitalismo. Vamos con ustedes. Gracias, David. Nos encontramos aquí en el estudio Nueva España, ubicado en Ciudad Juárez, donde vamos a seguir hablando acerca de estos temas tan interesantes que esta autora Silvia nos tiene en su libro Calibán y la Bruja. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos temas, Alondra? Bueno, uno de los temas más controversiales que toma en cuenta esta autora es la devaluación del trabajo de la mujer, donde años atrás, estamos hablando de la Edad Media, las mujeres se le veían como un instrumento de procreación, donde la mujer no tenía el derecho de poder elegir o qué hacer con su cuerpo y el Estado las privó de esto, donde las mujeres estaban perdiendo terreno de trabajo y nada más
podían encargarse de los trabajos hogareños, donde nada más era la crianza de los individuos o de los hijos, de tejedoras, hiladoras y demás trabajos domésticos, y dentro del hogar. Cuando una mujer se intentaba trabajar fuera de casa, se les catalogaban como las prostitutas o brujas. El hombre aquí cosificaba a la mujer, la cosificaba para pagar las deudas que tenían sobre las tierras, y el hombre tenía un acceso libre al cuerpo de la mujer y de otras mujeres, al cuerpo de su esposa, que podía él elegir si podía trabajar o no, ayudarle o no, y bien a pagar con cuerpo las deudas que él tenía. Okay. Pierde autonomía la mujer en estos casos. La mujer podía ayudarle al esposo a las actividades de él, económicas. Ajá, pero la mujer no podía obtener ningún salario de esto. Trabajaba lo mismo a la par que el hombre, pero no podía obtener algún salario. ¿Y qué pasaba entonces con ese salario? Se quedaba para él, y que podían utilizarlo para las prostitutas en ese entonces. Ok, entonces yo soy una persona de la Edad Media. Mi esposo me dejó trabajar, pero mi salario se lo dan a mi esposo. ¿Yo no recibo nada de ese salario? ¿Entendí bien? No recibe absolutamente nada. Ella trabaja para él. Fue como un objeto de obtener pues bienes hacia él. Todo era en cuestión a ayudar al hombre, nada hacia la mujer. Siempre como también un objeto de crianza y un objeto sexual. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que se sigue presentando? Yo pienso que hemos avanzado un poco en ese aspecto, sin embargo, aún se siguen presentando este tipo de cosas, principalmente en las zonas rurales, ¿no? Donde la mujer tiene que permanecer en su hogar, criar a los hijos, hacer de comer, lavar, planchar, y todas esas cosas no se le permite trabajar, y tampoco el esposo le da todo el dinero, sino que él prefiere tener el control de ese dinero. En la casa y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas que sean leves, rosaduras de pañales que sean leves, infecciones de la piel también muy leves. Ya lo sabe, en la casa y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Otro de los temas que nos habla esta autora es acerca del capitalismo y la colonización. ¿Tú qué opinas, Aaron, acerca de este tema, principalmente el de la colonización? Creo que la colonización llegó a quitarnos todos nuestros recursos, tanto naturales como culturales, y como la pérdida de identidad. Opino lo mismo que tú. Opino que la colonización solamente vino a perjudicarnos porque se aprovecharon de todas nuestras riquezas, de todos nuestros bienes, inclusive del trabajo de todos los nativos que habitaban América. Los esclavizaron, y los esclavizaron solamente para aprovecharse y hacer crecer su país, ya que en esos tiempos España se encontraba en un momento de miseria. Ellos estaban muy muy abajo. Entonces, al descubrir América fueron creciendo, pero por eso mismo, porque se aprovecharon de todo lo que América tenía. Esta esclavitud contribuyó al capitalismo, y tal como lo dice la autora, el capitalismo ni siquiera pudo haber despegado sin la anexión de América y sin la sangre y sudor de estos esclavos. El esclavismo ha sido fundamental para el capitalismo, ya que a través de los productos que estos producían, iban y se comercializaban en España, hacían que creciera España. Entonces, a través de los trabajadores, la España iba creciendo y creciendo y creciendo. Como ahora, tú eres empleado de una empresa, entonces esa empresa crece y crece y crece, pero a través de tu trabajo y a través de un salario mínimo, te pagaban muy mal, y la empresa seguía creciendo, se seguía enriqueciendo,
a esa empresa, una minoría, un grupo minoritario. Un claro ejemplo lo podemos ver en la industria empacadora que se encuentra en Ciudad Cuauhtémoc, la empacadora de manzana, donde podemos ver que los trabajadores son indígenas, donde les dan jornadas de trabajo muy altas con salarios muy bajos. Entonces podemos seguir viendo que se sigue viendo este sistema de esclavitud en el trabajo, donde alguien se sigue enriqueciendo a través de personas que necesitan el trabajo, aunque sea por mínimo dinero. O sea, seguimos siendo ovejas de este sistema capitalista. ¿Y usted, televidente, qué piensa? ¿Quiere seguir siendo una oveja de este sistema? Porque puede cambiarlo, pero con decisión. Delaware Punch. Bébelo si te atreves. Todo el tema de la colonización, podemos ver el miedo que tenía el país de España a que sus habitantes fueran a la Nueva España, ya que la posición de miseria en la que se encontraba les resultaba muy atractivo irse al Nuevo Mundo para tener una mejor calidad de vida. Fue tanto el miedo que los únicos que ingresaron legalmente a la Nueva España fueron 8.000 españoles, de los cuales el 17% pertenecían al clero. Después de esto, las personas que ingresaban a este continente era por medio de la servidumbre, por medio del esclavismo. Las personas blancas que tenían deudas en España se los traían para acá, al igual que las mujeres que eran consideradas ineptas para el matrimonio y para las labores del hogar. Considero que les ponían la etiqueta de ineptas para el matrimonio, podría ser porque ya no eran vírgenes, o porque se rebelaban con su familia y con sus esposos. Muy bien, como lo mencionábamos anteriormente. Ok, este esclavismo provocó que, como eran muchos los grupos de razas, eran los indios, eran los blancos, eran los negros, se fueron aliando entre ellos, lo cual fue provocando rebeliones. Tal es el caso de la rebelión de Bacon. Esta rebelión fue entre estos grupos que te decía, y lo conspiraron contra su amo. Entonces el miedo a que los vencieran los condujo a que crearan jerarquías raciales. La primera jerarquía racial que se formó fue quitarle los derechos a las personas negras, a las personas de color que ya tenían, y les brindaron más derechos a las personas blancas. Por ejemplo, las esposas que se traían que eran ineptas para el matrimonio, ya indudablemente les conseguían marido como fuera lugar, sin importar nada, lo cual consiguió que los blancos se posicionaran más arriba que los indios y los negros. Un aspecto también de la esclavitud fue que se heredaba, ajá. Si tu padre era esclavo, tú también ibas a ser esclavo, y así sucesivamente. Tal es el caso como en la actualidad. Hay un gran porcentaje aquí en México que nace en familia pobre y sigue siendo pobre toda su vida. Estudia hasta la secundaria, estudia hasta la primaria y sigue con su vida de pobre. La ideología que se ha formado. Ándale. Es un porcentaje muy pequeño el que nace en familia pobre y logra superarse, logra estudiar una carrera universitaria para crecer. Podemos ver cómo estos españoles nos trajeron la raza, pero no solamente eso, sino que nos trajeron el autoritarismo, la inferioridad hacia la mujer, ya que la autora nos contaba una historia de los jesuitas y la tribu Nazcapi. Esta tribu
decía que no tenía conceptos acerca de la propiedad privada, no tenía conceptos acerca de la autoridad. Ellos dejaban a sus mujeres muy libres, no castigaban a sus hijos. Entonces llegan los jesuitas y dicen, no, ¿cómo puede ser esto? Entonces le empiezan a inculcar a los hombres de esas tribus que ellos son superiores, que tienen que controlar a sus mujeres, castigar a sus hijos. Y es cuando les decían el típico pretexto: si tu mujer no te obedece, es hija del demonio. Volvemos a lo de cuando las consideraban brujas, cuando todo eso. Entonces nos trajeron tanto la raza como el sexismo hacia la mujer. Aquí es donde empieza la devaluación hacia la mujer. En la esclavitud se decía que trabajaban igual, de la misma manera, trabajaban las mismas horas, los mismos trabajos. Sin embargo, no era tan igual, ya que a las mujeres se les daba menos comida, sufrían abusos sexuales por parte de sus jefes o por sus mismos compañeros de esclavitud. También se les brindaban castigos más crueles y se les dañaban sus fetos, ya que además de, aunque estuvieran ellas embarazadas, tenían que trabajar. Cuando se da la abolición de la esclavitud, los jefes de los esclavos pretenden que las mujeres críen más esclavos. Los hacían procrear hijos. Por ejemplo, les decían, no, pues si yo para esta temporada necesito tantos esclavos, tú tienes que tener, o no, para esta temporada no necesito, no puedes tener hijos. Se llegó a dar tanto esto que el uso de anticonceptivos era pena de muerte. Si yo usaba un anticonceptivo, a mí me mataban, porque mi deber era criar o no criar hijos cuando mi jefe, mi amo, me lo pidiera. Entonces, esta práctica fracasó. Esta autora nos decía que fracasó por el mismo rechazo de las mujeres, porque ellas obviamente no querían esta práctica. Es como podemos ver la privatización de los derechos de ella. Exacto. Que no podía reconocer o tenerlo de su cuerpo. Ajá, ella no podía tener control de su cuerpo, sino que sus jefes eran los que decidían sobre ellas. Pero cuando se acaba todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a crecer las colonias de esclavos, pero porque ya ellas deciden tener a los hijos. Ellas ya dicen, no, pues yo quiero tener hijos, yo puedo decidir sobre mí, y por eso empiezan a crecer. Otro aspecto de las mujeres esclavas eran las del Caribe. Mencionaba mucho eso de la autora. Estas mujeres esclavas tuvieron un grado de autonomía, eran africanas ellas, y se abrieron un lugar en la economía. Esto es ya que se convertían en vendedoras ambulantes o producían la comida que los blancos consumían. Entonces, esto lo trataron de frenar mucho las autoridades, sin embargo no pudieron. A esto se le denominó el feminismo africano contemporáneo, y esto permitió que se tuviera autosuficiencia entre las mujeres, o sea, que las mujeres pudieran participar en la economía. Aquí empezó ya como que una ligera lucha de las mujeres para poder formar parte, para poder decidir un poco. Ya no sentirse inferiores. Exactamente. Creo que con esto terminamos pues los temas controversiales de que menciona esta autora, y regresamos contigo, David. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeras, un abrazo y nos vemos muy pronto aquí en el estudio. Cuando falló una cápsula viajera, Pancho se sacó con un salto de primera. Porque con Chocomil y comiendo como fiera, se hizo Pancho Pantera. Chocomil y una dieta balanceada ayudan a ser verdaderos panteras, rebosantes de energía, ágiles y dinámicos, porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomil te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente. Desde la Universidad de Sevilla tenemos a Yasmín, Rolando, Jacqueline y César, que nos hablarán sobre el capítulo 3 de este libro, El Gran Talibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. Un saludo, compañeros.
Muy buenas tardes, David. Nos encontramos aquí desde la Ciudadela Occidental, donde les hablaremos un poco acerca del capítulo El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. Mi compañera Yasmín Muñoz y un servidor César Chávez comentaremos acerca de este gran capítulo. Muy bien, muy buenas tardes, David. A continuación, les daremos a conocer algunas notas relevantes acerca de este capítulo. Como bien sabemos, Michel Foucault definió como disciplinarmente el cuerpo. Este capítulo examina cómo se concibió esta transformación a partir de los debates filosóficos que se presentaron en esta época. Como bien recordamos, en el siglo XIX, en la Europa occidental, fue muy afectada por la Reforma Protestante y el surgimiento de una burguesía mercantil. A partir de este siglo, la presión subliminal se concreta como conflicto en la razón y las pasiones del cuerpo. Como bien podemos definir, la razón es lo bueno y las pasiones del cuerpo es lo más bajo que podemos tener. No sé si mi compañera tenga algo que comentar acerca de este punto tan importante. Claro que sí, Yasmin. Yo te pregunto a ti, el curso de la racionalización científica está íntimamente ligado al intento por parte del Estado a querer tener un control sobre la sociedad. Así es. En esos tiempos, ¿cómo te explicaré? Mira, en este capítulo un autor o un representante es Max Weber, que nos menciona que la reforma del cuerpo está en el corazón de la ética burguesa protestante. El capitalismo hace de la adquisición un objetivo final de la vida, el cual es, como me mencionabas, tiene mucha influencia dentro de esta pregunta que me realizaba. Ciertamente se puede decir que el autor de este capítulo, de este libro, nos tenía contemplado que el cuerpo era como una empresa. En el desarrollo de una economía capitalista, el trabajador se convierte en libre, dueño de su tiempo, y decide entregar su cuerpo y su alma al mejor postor, ya que, como sabemos, en esos tiempos la vida era pesada para aquellos quienes se ponían en contra de la burguesía. Fíjate, una cita muy interesante de este personaje es que la producción se veía como te decía anteriormente, como una empresa. Los brazos eran considerados como palancas, el corazón como una bomba, los pulmones como fuelles, los ojos como lentes, el cuello como un martillo. Sí. Lo que nos puede dar a entender que la sociedad la estaban trabajando para ser simplemente obreros. Obreros, así es. Muy bien. Como ya sabemos, la persona era concebida como un campo de batalla en el cual luchaba. Por un lado estaban las fuerzas de la razón y por otro lo que mencionas, el quererse dejar llevar por los instintos del cuerpo, que era más bien, la mayoría se dejaba llevar por eso, ya que necesitaba del trabajo para poder sobrevivir, y de ahí se aprovechaban o abusaban de ellos para hacerlos trabajar más tiempo. Fíjate que un sendero en la racionalización fue la influencia que tenía la sociedad sobre toda esta gente, sí. Ya que simplemente los disciplinaban para hacer lo que ellos querían, ya que la sociedad te impone. Así es. Y como mencionábamos en una parte del capítulo, Adam de Milton fue expulsado del jardín del Edén, ya que él no quiso que los artesanos trabajaran por un salario mínimo. Él como te explico, los impulsó para que vieran más allá, y a partir de esto se creó una reforma que afecta mucho a la burguesía de ese tiempo. Fíjate que eso da un gran impulso a lo que es el capitalismo que hoy conocemos, sí. Debido a que el hombre ya era considerado como una máquina humana. Así es, y como dice, el odio hacia el trabajo asalariado era tan intenso que muchas personas decidieron mejor arriesgarse a terminar en la horca, es decir, prefirieron dejar las condiciones del trabajo antes de limitarse o estar solo en ese contexto en el que se les dejaba desarrollarse, si así se puede llamar.
A continuación nos dirigiremos hasta el otro lado del estudio con nuestros compañeros Jacqueline García y Rolando Orozco, los cuales continuarán con este gran capítulo. Muchas gracias, César. Continuamos hablándoles, mi compañero Rolando Orozco y yo, sobre este tema que se llama el Gran Calibán y la lucha contra el cuerpo rebelde. Como mi compañera Yasmín decía, Michel Foucault hacía una referencia hacia la mecanización del cuerpo, que en esta él no solamente suponía la represión de las emociones y los deseos del ser humano, sino también erradicar algunas formas de comportamiento que no se veían, que no eran vistas de una buena manera. Mi compañero Rolando Orozco va a hacer un poquito más de énfasis acerca de este tema. Hola, muy buenas tardes. Les voy a hablar un poco de lo que es la mecanización de Foucault. Podemos encontrar una perspectiva distinta de la del ascetismo medieval, donde la degradación del cuerpo tiene una función puramente negativa. Como nos decían ahorita nuestros compañeros, el cuerpo es algo mecánico, vacío de cualquier teología. Atribuida al cuerpo tanto por la magia natural como las supersticiones populares de la época. Muy bien, y haciendo un poquito más énfasis a los comentarios que nos hace nuestro compañero Rolando, al mecanizar el cuerpo se buscaba un desarrollo de la identidad propia del ser humano. También en este capítulo se habla sobre una lucha contra una gran bestia. Esta bestia es Calibán. Y la burguesía francesa en ese tiempo tuvo que admitir que se tenía que luchar admitía que este ser de tinieblas es mío, o sea que Calibán era parte de nosotros, así como la bruja era parte de las mujeres. Vaya, Calibán era propio del hombre y la bruja era propia de la mujer. Ok, yo les voy a hablar un poco de lo que nos decían dos autores, era Descartes y Hobbes. Les voy a platicar un poco acerca de este tema. Descartes, él decía que existía una identidad entre el cuerpo y la naturaleza, ya que ambos estaban compuestos por las mismas partículas y ambos actuaban obedeciendo leyes físicas uniformes puestas en marcha con la voluntad de Dios. Hobbes decía algo contrario a lo que decía Descartes. Él declaraba que el corazón es un resorte y las articulaciones son varias ruedas. Percibimos estas palabras por los espíritus burgués, en el que no solo se trabajaba la condición y motivo de existencia del cuerpo, sino también siente la necesidad de transformar todos los poderes corporales en fuerzas de trabajo. Así es, pues con esto concluimos un poquito sobre este capítulo, así como ya nos decía nuestro compañero César, que el cuerpo humano era un mecanismo de trabajo. Y pues básicamente eso es lo que resume este capítulo, que se llama El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. Nos despedimos desde aquí, desde la Ciudadela Occidental. Un saludote fuerte, mi estimado David. Continuamos con más de este libro. Muchas gracias, compañeros, excelente como siempre. Ahora vamos con el capítulo número 4 con nuestra corresponsal Tania, desde algún lugar del mundo. ¿Dónde te encuentras, Tania? Buenas tardes, David. Me encuentro en Frankfurt, Alemania. Excelente, Tania. Nos vas a hablar sobre la gran casa de las brujas en Europa, ¿verdad? En Europa, este tema casi no se ha abordado, por lo cual es poco su conocimiento, así como también a nivel mundial. El hecho de que las víctimas en Europa fueran la mayoría campesinas da cuenta tal vez de la trasnochada indiferencia de los historiadores hacia ese genocidio. A las brujas se les ha considerado como necias despreciables. En los escritos que abordan temas acerca de las brujas, ponen a la mujer ante los ojos de los demás como seres frustrados en el amor y mujeres deshonradas, es decir, como un fracaso social e incluso como pervertidas. Cabe señalar que solo el movimiento feminista ha logrado que la caza de brujas
emergiese de la clandestinidad a la que se le había confinado. Fue el proceso de degradación social que sufrieron las mujeres con la llegada del capitalismo. Se preguntarán, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de las brujas? Bien, las brujas han sido mujeres que se atrevieron a valorarse, a ser inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente y revolucionarias. En fin, en menos de 2 siglos, cientos de miles de mujeres fueron quemadas, colgadas y torturadas. Saludos, David. Gracias, Tania. Ahora nos trasladamos hasta Francia con Vanelli, que nos va a hablar sobre la Casa de las Brujas. Hola, Vanelli. Hola David, muy buenos días. Como tú lo mencionaste, me encuentro aquí en París, Francia. Si se pueden percatar, en la parte de atrás se encuentra una de las hogueras donde mataron a las mujeres que llamaban brujas. Lo que todavía se ha reconocido es que la Casa de Brujas constituyera uno de los acontecimientos más importantes del desarrollo de la sociedad capitalista y de la formación del proletariado moderno. El desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, no igualdad por ninguna otra persecución, debilitó la capacidad de resistencia del campesinado europeo ante el ataque lanzado. La Casa de Brujas ahondó las diversiones entre mujeres y hombres. La Casa de Brujas fue también instrumental a la construcción de un orden patriarcal en la que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos. La Casa de Brujas y sublimación de clases. Como podemos ver, a partir de estos casos, la Casa de Brujas se desarrolló en un ambiente en el que los de mejor clase vivían en un estado de constante temor frente a las clases bajas, de quienes, por cierto, podían esperarse que albergaran pensamientos malignos, porque en ese periodo estaban perdiendo todo lo que tenían. No sorprende que este miedo se expresara como un ataque a la magia popular. La batalla contra la magia siempre ha acompañado el desarrollo del capitalismo hasta el día de hoy. Hasta aquí mi reporte, David. Un saludo desde París. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, compañeras. Un abrazo y nos vemos muy pronto aquí en el estudio. Delaware Punch. Bébelo si te atreves. ¡Qué gran recreo con Duvalín! Nuevos amigos con Duvalín. El mejor regalo es Duvalín. A Duvalín no lo cambio por nada. Duvalín, Duvalín. Colonización o cristianización. Calibán y las brujas en el Nuevo Mundo. Nos trasladamos con Brisa y Marisol desde algún lugar de México para que nos hablen del capítulo número 5. Vamos con ustedes, compañeras. Buen día, compañero. Nos encontramos aquí en la iglesia de Santa Cecilia con nuestra gran amiga Marisol Márquez, la cual nos contará un poco acerca de la colonización y la cristianización en base al libro de Calibán y la bruja. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Marisol, ¿cómo fue que empezó todo esto? Pues mira, al continuar con las costumbres de la dominación de Europa en el Nuevo Mundo, surgieron cosas como la expulsión de la población en sus tierras y el gran empobrecimiento y las campañas de cristianización. A raíz de esto provocaron también la segmentación clasista y los sistemas disciplinarios en las clases trabajadoras. Se dice que en el pasado la persecución de mujeres y hombres, llamados brujos, era un fenómeno considerado limitado en Europa por los historiadores. ¿Qué nos puedes decir de esto? En el libro de Calibán y la bruja, esta parte está basada en 2 textos. La luna, el sol y las brujas, de Irene Silverblatt, que nos habla de la casa de brujas y la redefinición de las relaciones de género.
y el segundo, de Brujas y Poder, de Luciano Parineto, en donde se documenta el impacto de la caza de brujas en América. Este último es deficiente, pues el autor nos dice que la caza de brujas era neutral en relación al género. Sí los recuerdo. Ambos trabajos demuestran que la caza de brujas es una estrategia deliberada que las autoridades utilizaban para infundir terror y de esta manera lograr silenciar a comunidades enteras. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de la conquista? En el tiempo que Cristóbal Colón navegó hacia América, el fenómeno de las brujas en Europa no era tan grande, y las acusaciones de adoración al diablo era una práctica común. La sociedad que perseguía al otro se alimentaba del poder militar y cristiano. Así que los misioneros y conquistadores interpretaron la cultura y costumbres de la población como de seres en un estado animal. A medida que la conquista avanzaba, el azote, la violación, la tortura y ocasionalmente la muerte se convirtieron en armas comunes para reforzar la disciplina laboral, ya que no es posible imponer poder sobre otras personas sin denigrarlas. Pues un claro ejemplo es que las mujeres con pechos desnudos fueron obligadas a cubrirse y los hombres con taparrabos debían usar pantalones. Así es, y bueno, con esto se ve la explotación de riquezas con las que contábamos en América, los bienes pertenecientes a los pobladores, con los que seguían acumulando riquezas los conquistadores, mas sin embargo la resistencia de la colonización aumentaba. Los pobladores fueron objeto de un castigo público que terminó por destruir sus cuerpos y su moral, y así mucha gente murió o quedó sin posibilidades de trabajar, lo que llegó al fin del trabajo y a la destrucción de la economía regional. Y claro, esto se llevó a cabo al rechazar el pago de tributos y trabajo forzado que era impuesto por los españoles, así como también se debía abandonar el uso de camisas, sombreros, sandalias o cualquier tipo de vestimenta proveniente de España. Por otra parte, el Consejo Eclesiástico estableció que los sacerdotes tenían el deber de terminar con la superstición y ceremonias y ritos de los indios, así como erradicar la embriaguez y arrestar a sus médicos, de esta manera poder destruir los lugares sagrados y los talismanes. Así es, los ídolos fueron destruidos, los templos incendiados y aquellos que celebraban ritos nativos y practicaban sacrificios fueron castigados con la muerte. Además de esto, fueron redirigidos a aldeas designadas para ejercer un mayor control y la idolatría se debía evitar. El objetivo de la corona española era intimidar a la población para crear un espacio de muerte, dándoles a los rebeldes que se sintieran tan paralizados por el miedo que aceptaron cualquier cosa para no enfrentar un castigo. Y bueno, Marisol, ¿qué nos platicas de las mujeres? Mira, ellas fueron las que más defendieron el antiguo modo de existencia y las que de forma más constante se opusieron a la nueva estructura del poder. Tenían sus propias organizaciones y eran reconocidas en sociedad, eran consideradas diferentes a los hombres, ya que los complementaban en cuanto a familia y sociedad. En ese tiempo, las mujeres desempeñaban distintos cargos. Eran agricultoras, amas de casa, alfareras, jornaleras y sacerdotisas al servicio de los dioses locales, lo que cambió con la llegada de los españoles y con sus creencias misóginas, reestructuración de la economía, y es donde le dieron el poder político en favor a los hombres, y las mujeres se redujeron a servir a los hombres. Pero las mujeres se convirtieron en enemigo del dominio colonial, se negaban a ir a misa, a bautizar a sus hijos y distintos tipos de colaboración con las autoridades. Eran visiblemente más agresivas, ofensivas y rebeldes. Fueron actores claves en la preservación de la religión antigua y en la lucha anticolonial. Ellas eran parte de las redes clandestinas de idolatría y de rebeldes que eran descubiertos por el clero. Las autoridades y el clero encontraron en América su visión de la adoración del diablo, creyendo de la existencia de poblaciones enteras de brujas. Las describían como la tierra del demonio. Claro, fue aquí donde encontraron en Europa temas como el canibalismo, la ofrenda de niños al diablo, los ungüentos y las drogas, así como también la homosexualidad como un acto del diablo. Para este entonces ya existía un modelo de dominación a nivel mundial,
elaborado por Europa, Y bien, ¿cómo relaciona los temas de las brujas con la globalización? En este apartado se creía que la idolatría y las prácticas mágicas estaban presentes en la gente ignorante y no valía la pena tomárseles en cuenta. Además, la suspensión de la esclavitud no trajo consigo la desaparición de la caza de brujas, y en 1840 fueron quemadas más mujeres por ser consideradas así. En África, la caza de brujas también se dio, y hasta hoy es clave para la división de muchos países. A consecuencia de esto, una gran cantidad de mujeres han sido perseguidas y quemadas en 1994 en Transvaal. En 1980 en Nigeria, niñas inocentes confesaron matar a docenas de personas. Y en África se exigía que las brujas fueran perseguidas con mayor rigor. En Sudáfrica y Brasil, muchas ancianas fueron asesinadas bajo la acusación de brujería. Es así como nos damos cuenta que la reaparición de la caza de brujas en el mundo durante los 80s y 90s constituye un nuevo proceso de acumulación primitiva. Si las cosas continúan de esta manera, nuestros niños se comerán los unos a los otros. Bueno, regresamos contigo, compañero. Muchas gracias, Brisa. Muchas gracias, Marisol. Un saludo desde Cuauhtémoc y nosotros continuamos con su noticiero cultural. Sino la del fuego. En un flameador de bebidas finas, sirva añejo de Bacardí, y en otro, la bebida que usted acostumbre. Encienda y deje calentar un poco. Añejo de Bacardí conserva su buque, porque añejo toma su nombre de su añejamiento. El otro desaparece. Si su bebida pasa a la prueba, lo felicito. Si no, cambie a añejo de Bacardí. Gracias. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Evite el exceso. Añejo de Bacardí. Usted manda. Un saludo desde Ciudad Cuauhtémoc en la división multidisciplinaria Cuauhtémoc. Ahora vamos con un corte de nuestros patrocinadores. El que manda sabe que añejo de Bacardí, por su calidad, es internacional. Calidad que se demuestra en la prueba del añejo. No solo la que usted ha hecho y conoce, sino la del fuego. En un flameador de bebidas finas, sirva añejo de Bacardí. Y en otro, la bebida que usted acostumbre. Encienda y deje calentar un poco. Añejo de Bacardí conserva su buque, porque añejo toma su nombre de su añejamiento. El otro desaparece. Si su bebida pasa la prueba, lo felicito. Si no, cambie a añejo de Bacardí. Gracias. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Evite el exceso. Añejo de Bacardí. Usted manda. Estamos de vuelta aquí en Noticiero Cultural de la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc de la UACJ. Impactante este libro de Calibán y las Brujas. Muchas gracias a todos nuestros compañeros, esperemos hayan disfrutado y este es el Noticiero Cultural de la UACJ División Multidisciplinaria Cuauhtémoc. Pedro Alonso con ustedes, muchas gracias, hasta pronto.